doctor Carlos Manuel Orantes Navarro. El doctor Orantes es médico egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM, con un posgrado de nefrología en el Instituto de Nefrología de La Habana, Cuba. Actualmente trabaja en el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional de Salud, como coordinador del Departamento de Investigación. Además es coordinador nacional de investigación renal y pertenece a las asociaciones científicas, la Asociación Internacional de Nefrología, Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, y es miembro de la Sociedad Cubana de Nefrología. Él nos impartirá el tema enfermedad renal crónica en menores de 18 años de edad en comunidades agrícolas salvadoreñas. Con ustedes el doctor Orantes. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Pediatría del Salvador por invitarnos a presentar resultados recientes que hemos publicado alrededor de un fenómeno que hemos estado siempre enfocándolo en la población adulta, y por razones necesarias tuvimos que realizar una investigación para poder ver de una primera vista cuál es la situación epidemiológica de los menores de 18 años de edad de comunidades agrícolas con elevada prevalencia de enfermedad renal crónica. Esta investigación es muy sencilla, es una investigación cuyo diseño epidemiológico es de naturaleza descriptiva y transversal, por lo tanto tiene muchas limitaciones. Lo más importante es que despierta la posibilidad de generar más líneas de investigación y sobre todo provoca la posibilidad de poder realizar publicaciones para ahondar sobre este importante problema de salud pública que debe ser abordado extrahospitalariamente y desde el punto de vista de su tamizaje anticipado. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar esta presentación tomando en consideración algunos aspectos que consideramos importantes en relación a una introducción vinculada hacia la visión general que tiene la enfermedad renal crónica desde el punto de vista de su definición conceptual, tanto en la definición que se está trabajando operativamente en adultos como la que se debe de implementar y desarrollar en la práctica médica en la población infanto-juvenil. Luego, hay un reciente artículo del cual yo he hecho uso, que además al final se los voy a dejar para que puedan revisarlo, que es una llamada de atención sobre la anticipación que debe tener la salud pública en relación a las enfermedades renales. No podemos seguir enfocándonos solo a la enfermedad renal crónica en las etapas avanzadas desde el punto de vista clínico, ni tampoco podemos estar enfocados en la población adulta. Inclusive tenemos que ir hacia el riesgo preconcepcional, y esa es la llamada de atención que se habla en este artículo, y es por eso que voy a dar unas pinceladas del espectro de las enfermedades renales pediátricas. Y por último, daré a conocer los resultados más importantes, y lo que deseo es provocar en ustedes la discusión, el debate, ya sea de forma dialogada o que cada cual se interese para profundizar, debatir, refutar y superar cualquier tipo de planteamiento que hemos desarrollado, para que podamos desarrollar este tipo de investigaciones, no solo enfocadas en este aspecto. En primer lugar, esta situación que estamos planteando forma parte de un paradigma actual que se está desarrollando actualmente. La nefrología, que nace desde 1927 y se desarrolla al ritmo de los componentes que hemos leído en cada uno de los libros clásicos, ha pasado de ser una nefrología con abordaje curativo, enfocada en la insuficiencia renal crónica con necesidad de terapias de reemplazo renal, diálisis o trasplante renal. Ha dejado de ser fundamentalmente desde el punto de vista de su magnitud propiciada por nefropatías primarias, y ha dejado de ser de exclusivo manejo del nefrólogo y de las cuatro paredes que determina la práctica nefrológica hospitalaria. Hoy en día el nuevo paradigma que estamos
provocando en todos desarrollar, es que busquemos un abordaje preventivo, curativo y rehabilitador hacia un enfoque no de la insuficiencia renal crónica terminal, sino de todo el espectro de las etapas precedentes a la diálisis, que es lo que se denomina enfermedad renal crónica, puesto que las etiologías han cambiado a ser de primarias a secundarias y por lo tanto eso demanda un enfoque multidisciplinario y diría yo intersectorial. Todos conocemos que es una enfermedad emergente y catastrófica. Es emergente por el número creciente de casos, por el rezago de su atención, por los elevados costos, la alta mortalidad y los recursos limitados que tenemos para afrontarla. Imagínense que para que un paciente tenga una diálisis globalmente adecuada, el Estado debe de invertir alrededor de 60 a 80 mil dólares por paciente por año. Y si ustedes reconocen el número de pacientes que llegan en esta etapa al Hospital Nacional Rosales, por ejemplo, que son entre 50 y 60 mensuales, solo multipliquemos el costo que representaría para un 0.7% de la población afectada de daño renal, porque el resto está en las etapas predialíticas. Eso es lo que llama la atención desde el punto de vista emergente. Y es catastrófica porque el crecimiento anual de pacientes con esta enfermedad es superior al 9%, es decir, que cada año el presupuesto solo para esta enfermedad debe de incrementarse en el 9%. Y en una población como la nuestra, que tiene una doble epidemia, tenemos prevalencias que superan casi en el doble de lo que se registra en países desarrollados, estaríamos hablando de que no tendríamos que estar discutiendo si hay que elevar o no un presupuesto para esta entidad nosológica, porque ya de por sí es el resultado de la desatención de todos estos fenómenos que ustedes conocen como factores de riesgo de iniciación de la enfermedad. Y el gasto se incrementa en un 14% anualmente, por eso es catastrófico. Hoy en día hemos cambiado el enfoque meramente vinculado a las terapias de reemplazo renal, que como pueden ver está muy vinculada a las complicaciones cardiovasculares y fundamentalmente las complicaciones vinculadas con una insuficiencia renal crónica que fisiopatológicamente se comporta como una insuficiencia multiorgánica, dada la fisiopatología que representa la merma que tienen las funciones renales. Tenemos que ir hacia un enfoque vinculado a la población general, pasando al reconocimiento de los grupos de riesgo que constituyen aquellas personas que tienen riesgo incrementado de padecer daño renal y anticiparnos al diagnóstico del daño renal. Ese es, creo, el mensaje más importante. Nosotros tenemos que identificar qué medidas, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, debemos de desarrollar para poder hacer el diagnóstico oportuno. Y para ello, la definición que vamos a ver a continuación es una definición operativa, que te permite diagnosticar el daño y actuar en correspondencia a la confirmación de la enfermedad renal crónica y al abordaje multidisciplinario de acuerdo al estadio en que se encuentra la enfermedad. Y lo mejor aún es que deberíamos de ser capaces de estimar y luchar para que los factores de riesgo de progresión sean lo suficientemente controlables para que la velocidad de progresión no sorprenda a la persona, a la familia y a los sistemas de salud con la llegada tardía de pacientes que llegan con un estado de moribundez y de insuficiencia multiorgánica, que una diálisis no le resuelve el problema porque es el acúmulo y sinergia de factores de riesgo que se han venido acumulando. Por lo tanto, dentro de la presentación, considero que una de las ideas esenciales que se deben llevar, sobre todo los médicos en formación, es la definición de enfermedad renal crónica, que es aplicable tanto a adultos como a menores de 18 años. Yo he hecho una especie de esquema que me permite entender en flechas cómo una flecha hacia arriba significa el incremento de marcadores de daño renal. Estos son marcadores que tenemos que buscar todos los días en la consulta médica. Y los marcadores de daño renal se pueden observar a través de la orina, que es la biopsia líquida de los pobres. Podemos hacerlo a través de la presencia de proteínas
como la proteinuria general, que es una proteinuria inespecífica, pero ya te está diciendo el daño, o puede ser una proteinuria específica, como la albúmina, o proteínas de bajo peso molecular que están vinculadas con el daño tubular. Si se tiene posibilidad, también se puede hacer imagenología. Y si existen criterios, anatomía patológica. Pero para un médico general, lo importante es determinar si existe un daño. Y por eso, este es el primer componente de la definición diagnóstica de enfermedad renal crónica. Cuando vemos la flecha hacia abajo, nos referimos a la función renal. Y aquí está el otro mensaje. La creatinina aislada no determina deterioro de la función renal. Tenemos que asociarla con variables como la edad, el sexo, e inclusive las variables preanalíticas de la determinación de la creatinina. Si se preparó en el ayuno, si hizo actividad física, si el laboratorio es de calidad, si la sangre se extrajo adecuadamente, además de los elementos vinculados con la calidad del laboratorio clínico. Eso es bien importante porque hay laboratoriopatías que generan este tipo de diagnósticos que determinan daño. Entonces, la creatinina aislada no determina este diagnóstico, sino la determinación o estimación de la función renal a través de fórmulas matemáticas que, si bien es cierto, no contamos con las nuestras, nos dan una idea estimada de la función renal. Y en este sentido están las para adultos, MDRD, Cockcroft-Gault y CKD-EPI, con sus ventajas y desventajas, pero son útiles para que ustedes no solamente diagnostiquen el problema, sino también para que prescriban y dosifiquen algunos fármacos que secretan por vía renal. Y en niños y adolescentes la clásica es la de Schwartz, aunque existen otras como la Cunningham, que es menos utilizada, pero las guías pediátricas las están planteando. Pero la sola presencia de estos marcadores o disminución de la función no determina que sea agudo o crónico. Por eso que la repetición de estas pruebas se debe hacer en las mismas condiciones 3 meses después para determinar persistencia. Y esta es la flecha horizontal para determinar cronicidad. Con esos elementos creo que podemos ir pensando en cómo podemos diagnosticar, confirmar y clasificar la enfermedad renal crónica. Para las etapas 1 y 2 se requiere la presencia de marcadores en orina, pero para los estadios 3 al 5, cuando el filtrado es menor de 60, no son necesarios para el diagnóstico la presencia o no de marcadores. Es decir, que la insuficiencia renal crónica, que es la etapa que va de 3 hacia adelante, es una condición que se confirma solamente con la estimación de la función renal. En este sentido, haciendo un recuento anátomo-fisiológico, recordemos que el riñón, cuando uno lee la patología de Robbins, plantea que los componentes están vinculados con el intersticio, las enfermedades vinculadas con el árbol vascular, en este caso el penacho glomerular, que es una estructura compleja, que es el glomérulo, y también se habla de la estructura epitelial, que es el túbulo. Entonces hay enfermedades tubulares, intersticiales y glomerulares, que se afectan primaria o secundariamente. Este es los túbulos y el intersticio a nivel anátomo-fisiológico. Y dentro de los túbulos es importante recordar que existen estas estructuras que están vinculadas con la nefrona, el glomérulo, el túbulo intersticio y la vasculatura renal. Les digo esto porque hoy en día hay marcadores de daño renal que pueden determinar el sitio de la lesión del riñón. Eso no significa de que la estructura del riñón esté separada, es un todo, pero cuando uno capta tempranamente a un enfermo y realiza una biopsia, puede determinar si el daño comienza a nivel túbulo intersticial y luego bordea el glomérulo o viceversa, si daña el glomérulo y secundariamente al túbulo intersticio. Y esos son importantes porque para el tema de las glomerulopatías o para el tema de las enfermedades secundarias como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, inclusive lupus y algunas enfermedades que afectan la vasculatura renal, la presencia de albúmina es a la cabeza el marcador importante para determinar el daño glomerular. Pero muchas veces esta estructura está indemne y lo que está dañado es el túbulo. Y entonces la albuminuria sale negativa. Eso no significa que no haya daño. El problema es que no hemos buscado con otro tipo de proteínas el daño renal.
Y es así como aparecen otras proteínas tubulares que también son importantes destacar y que hoy se están utilizando mucho en la denominada injuria renal aguda. Como ustedes conocen, a nivel poblacional adulto y en la adultez, la enfermedad renal crónica generalmente la padecen añosos o personas de 60 años en adelante, fundamentalmente mujeres afectadas por diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, y el daño predominante de daño es el glomérulo, el sitio es el glomérulo. Y los factores de riesgo ya los conocen y la presencia de albúmina es importante. Esta es una epidemia que tenemos en el país, puesto que se explica por la epidemia de diabetes, hipertensión arterial y sobrepeso, obesidad. Pero no podemos dejar de mencionar una enfermedad renal crónica que hemos venido describiendo, que se caracteriza por aparecer en el adulto joven, fundamentalmente en agricultores. No es exclusiva de agricultores, pero es predominantemente en agricultores, sobre todo aquellos que se dedican a la caña de azúcar, pero domina en el sexo masculino, y lo más interesante es que es más frecuente en el hombre. Aparece en menores de 60 años, y lo más importante es que no aparece la diabetes mellitus ni la hipertensión arterial como una comorbilidad que explique el fenómeno. Y al realizar estudios epidemiológicos hemos visto que es una enfermedad vinculada con factores de riesgo ocupacionales y ambientales. Y las hipótesis planteadas, que no son excluyentes, más bien sinérgicas, explican tres características fundamentales de esta epidemia. Primero, se desarrolla bajo determinantes sociales donde la pobreza, con todas sus secuelas, genera una vulnerabilidad en un contexto ambiental de contaminantes, ya sea ambientales o productos de la ocupación, en la cual existen condiciones de higiene laboral inadecuadas. Entre ellas, la falta de sombra, descanso, hidratación adecuada y por ello, estrés térmico, deshidratación, exposición tóxico ocupacional son los elementos que se están discutiendo en este fenómeno. Y por otra parte, se ha mencionado que estos pacientes no parecen estar enfermos, porque no dan las clásicas sintomatologías del paciente típico que nos describe el Nelson o Washington, en el caso de adolescentes o adultos, porque no hacen edemas. El daño en el túbulo determina una nefropatía perdedora de sales que genera que estas personas tengan escasez de edema e inclusive hipotensión con unos desequilibrios hidroelectrolíticos con los cuales debutan en la consulta médica. Y los marcadores son casi silentes o disminuidos y predominan los marcadores tubulares que se estudian en la orina. Entonces, estoy dándole este panorama porque esto es lo que más se ha escuchado. Es decir, la población adulta de El Salvador tiene una doble epidemia y yo lo explico como un volcán de doble cúspide como el Chinchontepec, porque no tenemos iceberg ni témpanos de hielo. Entonces este es como un volcán epidemiológico que erupciona pacientes a los hospitales en estadios avanzados de la enfermedad, cuyo grupo de pacientes están fuera del hospital. Por cada paciente en diálisis hay de 100 a 200 pacientes que transitan o peregrinan de médico en médico, o peor aún, sin acceso médico, en una serie de estadios o etapas que por la sinergia y cuantía de los mismos debutan con una complicación que es la insuficiencia renal crónica. Muchos fallecen primero de enfermedades cardiovasculares y es por eso que la base es ancha y la cúspide es estrecha. Y lo que se ha conocido ahora, o por lo menos donde hay consenso, es que hay factores de riesgo tradicionales y no tradicionales. Y lo que hemos encontrado son estos números en rojo. Fíjense cómo es el doble de lo que se reporta en el mundo. En el mundo es lo que está en azul y en rojo lo que hemos encontrado en las comunidades en población adulta. Ok. Este fenómeno se ha estudiado preferentemente en adultos y está presente en varios estudios que se han hecho a lo largo de la costa de Centroamérica, desde Coclé, Panamá, hasta Chiapas, México, y recientemente hemos tenido comunicación con un salubrista de Veracruz que también está identificando este fenómeno en población adulta. Pero además también se ha descrito en países como la India, Sri Lanka, Egipto y
este tema que también le ha devenido una serie de nombres. En la literatura ya hay 13 nombres, o sea, cada cual le ha querido dar un bautizo a un fenómeno que más allá del nombre tiene un comportamiento epidemiológico, clínico y social bastante grave. Y todos los investigadores que nos dedicamos a explicar este fenómeno lo hacen desde su perspectiva. Y cada cual tiene una hipótesis y nosotros estamos llamando hacia la integración de esas hipótesis. Porque en la medida que sumemos e integremos, vamos a poder describir el fenómeno sin parcializarnos de ninguna manera. Lo que pasa es de que una cosa es la ciencia, la evidencia científica, y otra cosa es la traducción que se hace de las evidencias científicas, ya sea desde el punto de vista mediático o político, ¿verdad? Entonces ese filo de esa navaja es el que hay que ir caminando y transitando. Pero todos están de acuerdo que hay un daño túbulo intersticial repetido y lo que le llueve a ese riñón es una tormenta de factores de riesgo donde cada uno tiene un peso específico y por lo tanto no podemos tomar de rehén a la salud pública diciéndole para este factor todavía no hay evidencia suficiente, para este sí, para este no, para este sí. A la salud pública nada más le corresponde tomar una decisión dicotómica, o se adoptan medidas o no se adoptan, y a nosotros proveerles esas evidencias sin parcializarse y buscando siempre el enfoque holístico del fenómeno. Lo que sí no se puede excluir, sin haberlo demostrado, es que existe una serie de investigaciones que están dando fuerza a la epidemia vinculada con el contacto, ya sea directo o indirecto, ocupacional o ambiental, a decenas de químicos que lesionan los túbulos renales y que están documentados por diferentes bibliografías. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Transitar sobre ese tipo de diseños, ya sea casos y controles, cohortes y de otro tipo para poder tener la evidencia dura y más allá de eso, una investigación básica experimental que ojalá que podamos hacerla lo más pronto posible. Pero en Sri Lanka, por ejemplo, han planteado este fenómeno y este fenómeno es plausible, es como el hábito tabáquico. Hay una exposición directa y otra exposición indirecta. Existen una toxicidad pasiva y una toxicidad activa. Y en este sentido, hay muchas hipótesis y se plantea la combinación de químicos que se depositan, ya sea por los hábitos dietéticos, laborales, ambientales, en el cuerpo humano, dadas las características que tiene el riñón de concentrar la orina a nivel del túbulo y el intersticio mediante el mecanismo de contracorriente. Entonces, ante un individuo deshidratado, es mucho más plausible que haya concentración de este tipo de sustancia. Y esta es una reciente publicación donde ya se determinan los mecanismos ya moleculares que determinan el daño por agroquímicos en diferentes fenómenos: cáncer, desórdenes del desarrollo, aparato reproductivo, cardiovascular, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y neurológicas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es transitar desde investigaciones epidemiológicas en adultos, clínicas en adultos y ahora recientemente una encuesta nacional con estudios ambientales. Y en ese sentido hemos estudiado diferentes grupos poblacionales que van desde la población general, población en riesgo, y se han estudiado 2.115 menores de 18 años de edad de 11 comunidades y de 1.306 familias de padres que residen en comunidades agrícolas con elevada ocurrencia de este fenómeno. Y estas están accesibles, estas publicaciones, ya sea en la revista del Instituto Nacional de Salud o en una revista científica que dedicó un suplemento especial a este fenómeno. Y actualmente hemos venido transitando hacia el campo de la nefrología pediátrica. Disculpe que haya buceado en el campo de la nefrología de adulta para ahora surfear en el campo de la pediatría, porque tenemos que ser conscientes que es un campo muy complejo que requiere de la participación de especialistas y que
si nosotros vamos a describir esta investigación, lo hacemos con mucha responsabilidad. Es una investigación muy sencilla la que nosotros realizamos, pero que nos está dando idea de este fenómeno que anteriormente les he planteado. Primero, esta enfermedad renal crónica no es exclusiva ni de la costa, ni del cañero, ni del hombre agricultor, ni del adulto. Recientemente, en el proceso de publicación, hicimos una investigación en las pilas. Acá, el mismo fenómeno se produce y la deshidratación repetitiva no es un factor de riesgo a considerar. Sin embargo, vimos enfermos renales crónicos con la misma magnitud con la que encontrábamos en otras latitudes. Y aquí se fumiga con abrigo, ¿verdad? De tal manera que, en resumen, las investigaciones en adultos nos han dado pistas y nos han dado la pauta para poder transitar hacia otros grupos poblacionales. Este es un resumen de estas publicaciones. Vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde y explicarles que mientras hacíamos estas investigaciones en adultos, nos sucedía a nosotros una inquietud. ¿Será que este fenómeno debuta en el adulto joven o es el resultado de un riesgo preconcepcional antes del nacimiento, durante el embarazo y en la época más importante, que son los menores de 5 años? Entonces, los adultos nos pidieron, mediante este desarrollo de investigaciones comunitarias, que estudiáramos a sus hijos. La investigación fue muy sencilla. Se determinó creatinina y marcadores en orina, se talló y se pesó a los hijos de estas personas. 3 meses después, buscamos a los pacientes y se repitieron las pruebas para confirmar el diagnóstico de acuerdo a la definición, y se estimó el filtrado glomerular por Schwartz. No obstante, antes de entrar de lleno en los resultados, tenemos que considerar que en el campo de la pediatría las principales causas están vinculadas con las anomalías congénitas del tracto urinario y renal, su mayoría. Le siguen la glomerulonefritis, la hipertensión, el síndrome urémico hemolítico, la enfermedad quística, y hay causas isquémicas. Pero eso tiene que ver con la enfermedad renal crónica en los estudios antes de la diálisis. Los pacientes en diálisis casi que se comportan similar, tienen esta distribución según un artículo reciente, y sería interesante conocer cuál es la casuística o la epidemiología en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, para ver cómo es el fenómeno vinculado a nuestro país. Lo que sí es cierto es que hoy en día las enfermedades renales deben ser vistas desde la etapa preconcepcional hasta las edades longevas. Hemos estado trabajando fundamentalmente en este grupo poblacional y reconocemos que tenemos una brecha, y es un reto para el Hospital Bloom desarrollar con un grupo de investigación que se conforme toda una serie de investigaciones, tanto desde el punto de vista preconcepcional, que ya de hecho el doctor Ticas trabaja mucho en el Hospital de la Mujer en este aspecto, pero hay que llamar a los neonatólogos para buscar aquellos bebés de madres preeclámpticas, aquellos bebés con bajo peso al nacer o con infecciones a repetición, tanto dermatológicas como faringoamigdalitis, y además buscar por qué tanto desorden vinculado con las anomalías congénitas, de dónde proceden estos niños, qué factores de riesgo están vinculados para que nazcan con estas anomalías, y de ahí poder ir vinculando de aquellos pacientes que sobreviven a estos fenómenos, aquellos que debutan en esta etapa. Ninguna enfermedad aparece de la nada, tiene que estar vinculado con un antecedente. Y es bien importante mencionar no sé cómo se... necesito... Bueno, es necesario vincular un elemento importante: la dotación de nefronas con la que se nace. Normalmente un individuo, en condiciones normales, o un ser humano, nace con 1 millón, más o menos 200.000 nefronas por riñón, ¿verdad? Su madurez se alcanza a los 2 años de edad, y en la medida que hayan condiciones prenatales o postnatales, este número de nefronas se va alterando. Y es por eso que la contribución de todos los estilos de vida forman parte de toda la
constelación de factores de riesgo y además el número de nefronas. Los niños, como ustedes conocen, sufren insuficiencia renal aguda o daño renal agudo, ya sea porque hayan estado ingresados en una terapia intensiva, porque hayan tenido secuelas vinculadas con infecciones de las vías urinarias, que cuando afectan al riñón dejan cicatrices renales y hay una pérdida nefronal que impacta sobre la función en el niño que va a ser adulto. En las edades pediátricas, los niños además pueden debutar con enfermedades vinculadas con el glomérulo, con hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, y eso también puede vincularse con la generación de enfermedades renales crónicas. Pero además estamos en un ambiente infeccioso donde se documenta que por vínculo entre el antígeno y el anticuerpo de esta batalla que se tiene con los agentes infecciosos, es muy probable que esto también genere daño por hipersensibilidad, ya sea tipo 3 o tipo 2, que permiten generar un daño. Entonces, por lo tanto, un paciente con hipertensión arterial, proteinuria o insuficiencia renal crónica en la edad adulta debe tener antecedentes desde la infancia, tan temprano como en el útero y la vía perinatal. Por otra parte, los riñones también son susceptibles a la injuria tóxica, ya sea porque el epitelio tubular tiene una alta tasa de actividad metabólica, producto de los mecanismos que tiene para desarrollar la reabsorción tubular y secreción tubular. Y por otra parte, estamos expuestos, ya sea desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista ocupacional o por una serie de tóxicos, ya sea medicamentos, a una serie de efectos que pueden afectar directamente a la población pediátrica. Pero hay una creciente bibliografía actual que está vinculada con la exposición a bajo nivel de varios nefrotóxicos que pueden incrementar el daño renal. Es decir, en la toxicología existen 3 condiciones para el daño: la susceptibilidad del individuo, el tiempo de exposición y la dosis de exposición. Entonces, la baja exposición puede determinar por un efecto acumulativo también daño. Y esto sucede desde la misma concepción. Se ha encontrado en estas comunidades organoclorados en leche materna, se han encontrado pesticidas en el suelo de las viviendas por mal manejo de químicos. Ustedes conocen que son comunidades rociadas por decenas de agroquímicos, y estos tóxicos no son sustancias que no estén documentadas que producen daño en diferentes órganos y sistemas. Entonces, ya entrando en materia, la investigación que nosotros desarrollamos fue publicada como artículo original y por eso tiene estos componentes. Vamos a describirla a continuación. La desarrollamos con decenas de compañeros que trabajamos en las zonas comunitarias, en las comunidades. Este es nuestro equipo de investigación en varios lugares del país, fundamentalmente San Miguel, Usulután, Aguachapán. Acá quiero nada más recordarle que todas las investigaciones han estado vinculadas al agricultor, hombre y cañero. Y en El Salvador, a pesar de ser una enfermedad que ha sido descrita en este grupo poblacional, hay un grupo que también hay que ponerle atención, que son los agricultores no cañeros, hombres no agricultores, inclusive mujeres no agricultoras, que se encuentran también adoleciendo este tipo de enfermedad. Por otra parte, la información epidemiológica de los pacientes con enfermedad renal crónica es limitada y en ocasiones imprecisa. El presente estudio entonces tenía como propósito poder desarrollar una investigación que sirva como un primer esfuerzo para poder conocer en magnitud, no en causalidad, en magnitud, el fenómeno estudiado. Por lo tanto, el objetivo fundamental de esta investigación fue muy sencillo: determinar la prevalencia y la distribución tanto de marcadores de daño renal como de enfermedad renal crónica en niños y adolescentes de estas comunidades. Las limitaciones que tiene este estudio, como todo estudio descriptivo, es que en primer lugar se utiliza una ecuación que es la disponible, pero nuestro país no cuenta con una fórmula pediátrica para estimar función renal. Y por otra parte, debemos de luchar por una fórmula pediátrica que nos permita estimar la función renal
Y ese es otro reto que tenemos como sociedad. Sin embargo, a pesar de no ser un estudio descriptivo, es útil para estimar prevalencias, describir el comportamiento de la función renal en todos los grupos etarios y además lo más importante es que genera hipótesis que nos permite seguir avanzando en el proceso. Estudiamos 3 regiones del país, en Guayapa Bajo, en el Bajo Lempa y en una zona que ustedes recordarán, abandonaron 98 barriles de toxafeno, un agroquímico nefrotóxico, neurotóxico y hepatotóxico que dejó secuelas en el medio ambiente. 9 de 10 pozos contaminados con esta sustancia. Y recientemente hemos encontrado en el río residuos de paraquat y de metales pesados. En esta población ya conocemos el comportamiento de la enfermedad renal crónica en los adultos. Son prevalencias que duplican las estadísticas internacionales y su comportamiento es diferente al comportamiento clínico y epidemiológico de otros países. Es decir, que más del 40% no tienen diabetes ni hipertensión. Entonces, el poder conocer la presencia de marcadores de daño renal y de enfermedad renal crónica en niños y adolescentes era un elemento necesario conocer en estas comunidades. Se estudiaron 2.115 niños y niñas adolescentes, de 1.058 del sexo masculino y 1.057 del sexo femenino. Las edades las dividimos de 2 a 5, de 6 a 12 y de 13 a 17. Esto para determinar la tendencia del filtrado glomerular y compararlo con los parámetros normales de filtrado glomerular para esos grupos de edad. Y se comparó también de 2 a 12 y de 13 a 17 para poder determinar si estaban hiperfiltrando o no. Y esos son elementos importantes que se deben de tomar en cuenta. Se utilizó la fórmula de Schwartz, que ustedes conocen cuál es su fórmula. Se utilizaron marcadores de orina, proteinuria, hematuria, albuminuria. Se utilizó el índice albúmina-creatinina y se clasificó la enfermedad renal crónica a partir de los 2 años de edad, que es cuando se comienza a hacer el estudio, en una etapa inicial y una fase de confirmación 3 meses después. El procedimiento está vinculado con un trabajo exclusivamente de campo, con una visita casa por casa, previo consentimiento informado, una estación de recepción y selección de los pacientes, se tomaba la presión arterial, que no está descrita en este estudio, y finalmente se extrajo sangre, urianálisis para la hemoquímica, la antropometría, la entrevista médica y se le dio una consulta médica y se dio seguimiento en las unidades de salud. Los principales resultados: de los 2.115 menores de 18 años de edad, la prevalencia de marcadores de daño renal fue de 4%, para un intervalo de confianza de 3 al 5.8%, un 4.3% en el sexo femenino y un 3.8% en el sexo masculino. Estamos hablando de marcadores en orina que me expresan daño renal. Fundamentalmente vamos a ver ahí cuál proteína es la que estaba presente. La proteína que estaba presente es la albuminuria, con un 3.5%, seguido de una macroalbuminuria. Y no se reportó proteinuria y se identificó una exigua hematuria que no se pudo determinar si era glomerular o extraglomerular. Un hallazgo importante de este estudio es que todos los menores de 18 años de todas las comunidades y de ambos sexos exhibían hiperfiltración glomerular cuando se analizaba el promedio de filtrado por grupos de edad con grupos de comparación específicos. La prevalencia de enfermedad renal crónica fue del 4%. Esto no significa que estaban necesariamente con requerimientos de diálisis, sino que estábamos detectando a la población en etapas previas a la insuficiencia renal crónica. Y predominó en el sexo femenino con 4.1 versus el sexo masculino 3.6%. Solamente el 0.1% fue encontrado con insuficiencia renal crónica. Es decir, como pueden ver, del 4%, 3.9% no estaban en insuficiencia renal crónica. Y eso es lo importante, detectar a tiempo y poder tener el espectro de la enfermedad. Y aquí está una tabla que está referida en la publicación, donde está por grupos y comunidades.
y aquí está el 3.5% de microalbuminuria, y el comportamiento es similar en todas las comunidades con respecto a niños y niñas. En relación a la enfermedad renal crónica, aquí se puede observar por comunidades, por sexo y por grupos de edades la prevalencia de enfermedad renal crónica. Y esto es bien importante. Graficamos la filtración glomerular para los menores de 18 años de edad. De 2 a 5 años, el promedio en niños y adolescentes fue 174.4 y en niñas 182.5. Todos los grupos de edad estaban por encima del filtrado glomerular esperado para ese grupo de edad y para ese sexo. Eso significa que esta población infanto-juvenil hiperfiltra, y vamos a analizar qué fenómeno explica la hiperfiltración glomerular y qué nos está diciendo desde el punto de vista fisiopatológico. Bueno, lo que hicimos fue comparar estos filtrados glomerulares con los filtrados glomerulares esperados según las guías internacionales para los mismos grupos de edades y sexo. Y pueden ver que para los 2 a 12 años y 13 a 17 es 133 y 140 respectivamente. Todos los grupos de edad están por encima de los valores de referencia, con una significancia estadística que nos permite demostrar que hay una hiperfiltración glomerular en este grupo de pacientes. Nos tomamos a la tarea de graficar el filtrado glomerular en todos los grupos de edad para ver cómo el funcionamiento de los riñones en estas comunidades, en la población, tiene un comportamiento que les va a llamar mucho la atención. En este eje de las ordenadas está la tasa de filtración glomerular, que se estimó para los menores de 18 años con la fórmula de Schwartz y para los mayores de 18 años con MDRD, que son las fórmulas específicas. En este eje de las abscisas tenemos los grupos de edad y se estimó el promedio de filtrado glomerular para cada grupo de edad por sexo femenino, que es rojo, y por sexo masculino, que es azul. Llama poderosamente la atención el punto de partida de estos niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad. Está por encima de 160 mililitros por minuto, lo que nos está diciendo que hay una hiperfiltración glomerular que se encuentra desde los 2 años de edad. Pero fíjense cómo las niñas, a partir de los 6 a 12 años, hay un decremento de filtrado hasta llegar a la adolescencia, y cuando usted ve de los 13 años en adelante, hay una pendiente de los hombres increíble. Es decir, que la hiperfiltración glomerular como mecanismo de adaptación fisiológica sucumbe ante los riesgos a los cuales está enfrentado este grupo poblacional. Y eso significa que el niño cae su filtrado, la niña cae menos, y así se comporta a lo largo de la vida. Esto significa que esta población nace con una serie de desventajas desde el punto de vista fisiológico, que por la cuantía de factores de riesgo que se generan en el entorno ambiental, social e incluso ocupacional, alrededor de los 13 años esa función renal disminuye. Eso explica la susceptibilidad y el inicio y la existencia de un problema de salud que no comienza en la edad adulta, sino que tiene a su cabeza la precedencia desde la etapa preconcepcional. Para poder hacer un análisis de los resultados es necesario hacer una discusión de los mismos. Hicimos una comparación con estudios realizados en Guatemala y la enfermedad era similar a la reportada por nosotros. Guatemala tiene un 5% en un estudio que hicieron en comunidades y nosotros encontramos un 4%. México, en Jalisco, realizó otro tipo de investigación y encontró también que las prevalencias de enfermedad renal crónica en los menores de 18 años rondan entre 3 y el 5%. Eso significa que no es tan misterioso ni tan enigmático el problema de salud renal en los menores de 18 años. El problema es que no lo buscamos. Sobre la discusión hemos analizado que ahora
con respecto a todas las condiciones que pueden explicar este fenómeno, tenemos que analizar que si existe una epidemia de enfermedad renal crónica que puede ser explicada por factores de riesgo ocupacionales o ambientales, ¿qué está explicando la enfermedad renal crónica en menores de 18 años de edad que no están expuestos al trabajo agrícola desde el inicio o que se exponen a partir de la infancia? ¿Y qué características tiene vinculadas con los factores de riesgo de deshidratación y trabajo físico extremo? Estos grupos poblacionales son importantes porque pueden explicarnos que este fenómeno puede tener un espectro vinculado con factores de riesgo que son más importantes en unos grupos y factores de riesgo que pueden ser importantes para otros grupos. Es decir, la isquemia renal que produce la deshidratación y el estrés térmico es un factor de riesgo importante. Pero a la cascada de fenómenos que suceden con relación al aspecto ambiental y ocupacional, se suman otros factores como el bajo peso al nacer, las enfermedades infecciosas como paludismo, arbovirosis, malnutrición y otros, y por la exposición ambiental documentada por investigaciones en estos lugares, nos da cuenta que pudiésemos pensar que el entorno de esta población está vinculado no solamente con esta situación ocupacional, sino con un ambiente contaminado. En un estudio que se hizo en Nicaragua, en niños y adolescentes, se buscó un marcador que daña el túbulo. Los túbulos renales se dañan sea por isquemia o por tóxicos. Es decir, es importante buscar este fenómeno. En Nicaragua se encontró que en la población de 12 a 18 años de edad, la presencia de este daño tubular en población con elevada ocurrencia de la enfermedad estaba vinculada probablemente con la posibilidad que existe una exposición ocupacional en los adolescentes. Y comenzaron a estudiarlo a los 12 años, que es cuando nosotros vimos el filtrado que cae de una manera estrepitosa. Lo ventajoso de nuestro estudio es que estudiamos desde los recién nacidos y a partir de los 2 años descubrimos que ese decremento o esa exposición ocupacional se superpone sobre una vulnerabilidad de un grupo poblacional que nace con desventajas sociales y nefronales, por decirlo de alguna manera, porque el bajo peso al nacer condiciona la disminución de las nefronas y por ende la capacidad de funcionar lo hace a expensas de incrementar la función. Entonces, al encontrar estos hallazgos en la región, es lógico pensar que probablemente estamos ante un fenómeno descrito desde la etapa premórbida y que está ocasionando una nefritis intersticial crónica a largo plazo. En relación a la prevalencia de albuminuria, que era el marcador de daño renal, vimos que la mayoría de elementos eran similares a los otros factores de riesgo. Me quiero detener a la hiperfiltración glomerular como un mecanismo adaptativo de la función renal y explicarle que como adaptación este es inespecífico. La hiperfiltración glomerular puede estar vinculado con una etiología desconocida, pero por esa circunstancia que hemos visto en nuestro país, tenemos que considerar el bajo peso al nacer. Se produce una oligonefropatía congénita vinculada con la disminución de la masa nefronal. Y esto puede ocasionar que en el momento del nacimiento la susceptibilidad esté propicia para que caiga el filtrado glomerular en las etapas vinculadas con nuestro fenómeno estudiado. Ahora, la enfermedad renal crónica y la hiperfiltración glomerular son 2 elementos que tenemos que considerar. Quizás por la magnitud de la enfermedad renal crónica, lo más importante aquí es destacar que aquí existe una noxa ambiental que puede propiciar o determinar la presencia de la enfermedad. Pero eso va a requerir nuevos estudios que quisiéramos desarrollar en el futuro. Y no podemos descartar la contaminación ambiental por nefrotóxicos que puedan formar parte de esta explicación. Mientras tanto, hay suficientes evidencias de que la enfermedad renal crónica aparece desde la niñez y no podemos justificar, culminar nuestro proceso investigativo para poder actuar. Eso implica que las intervenciones clínicas deben de incorporar
en la práctica médica, la determinación de creatinina, de filtrado glomerular, de marcadores de daño renal y darle seguimiento a esos pacientes con bajo peso al nacer, hijos con madres preeclámpticas, como plantea el doctor Ticas, y sobre todo vincularlo con las determinantes sociales y sobre todo medioambientales y las prácticas agrícolas desde la niñez que puede afectar la salud renal de nuestros pacientes. Este artículo es muy importante que se estudie, es el nuevo enfoque de la enfermedad renal crónica enfocada desde la niñez. Y finalmente, quería plantearles esta idea. En cada adulta habita el niño que fue, y en todos los niños está el adulto del mañana. Muchas gracias.